capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Vamos a decirlo nuevamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Señor, ábrenos el entendimiento en esta hora. Enséñanos lo que quieres que en esta hora aprendamos. Que podamos entender la doctrina de la ira de Dios. Que podamos comprender que es uno más de tus atributos comunicables. Que podamos, Señor, saber por qué tú tienes ira, por qué tú eres un Dios airado, y que nosotros, por sobre todas las cosas, danos la capacidad de entenderlo. Que tu Espíritu Santo nos explique, nos enseñe y nos ilumine en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy sí. Hablábamos la semana pasada y quiero que me preste atención, porque si no va a terminar como entró, sin entender nada. Y si no habla español, hoy va a tener que hablar. Hablábamos la semana pasada o las 2 semanas anteriores que hemos estado estudiando acerca de los atributos de Dios. Mencionábamos acerca de los atributos incomunicables, que son los que solamente tiene Dios: soberanía, omnipotencia, omnisciencia. Y hablábamos también, hacíamos una diferencia y decíamos que los atributos comunicables son los que usted y Dios tienen, como por ejemplo celo. ¿Cuántos son celosos? Y si así es de novio o novia, cuando es, bueno, dejémoslo ahí. Amor, misericordia, tristeza, ¿sí o no? Esos son los atributos. Sabiduría. Pero hoy quiero hablar de uno que usted y él tiene, que yo y él tenemos: su ira. Antes de continuar, quiero aclararle que aunque ustedes y yo nos enojamos y nos airamos muchas veces por ciertas cuestiones que vivimos, la ira suya, la ira mía, la ira de los humanos no es como la de Dios. La ira de los humanos está sujeta al pecado, es arbitraria, es impulsiva, es de arranque, es vengativa, es egoísta. Se venga y hace daño. Así es nuestra ira. La de Dios no es así. La de Dios es santa, es perfecta, es justa, es justa. Él no castiga al inocente. Fíjese bien, Dios no castiga al inocente, pero no toma por inocente al culpable. Mire lo que dice Nahum capítulo 1, no lo busque. Capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá, ¿qué cosa dice? Por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En la mayoría de iglesias hoy en día se habla solo de algunos atributos de Dios. Se habla solo de los atributos que a la gente le conviene escuchar. De que Dios es poderoso, de que Dios es amoroso, de que Dios salva y puede salvarnos. Todo eso es amén, y de eso se debe predicar. Amén. Pero en pocas iglesias se predica de la ira de Dios. Y así como usted cree que Dios es inmutable, que Dios no cambia, así usted debe creer que Dios es enojado y que Dios está constantemente airado. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se predica? Porque los hermanos se molestan. Porque los hermanos no están acostumbrados a oír doctrina. Porque los hermanos estamos acostumbrados a oír lo que nos gusta. Nadie quiere oír que es pecador. Ay,
ay, pero y esta aflicción que ando, y esta aflicción, esa aflicción es por una mala decisión que usted tomó a través del pecado. Y como a los pastores no les conviene que usted se vaya, prefieren entretenerlos y predicar lo que la gente quiere escuchar para que la gente no deje de venir, pero no quieren explicar y hablar de la realidad que Dios es y que la Biblia muestra acerca de Dios. Hermano, quizás usted no va a comprender en su totalidad esta doctrina. Quizás usted hoy se va a enojar conmigo. Quizás usted hoy no lo voy a volver a ver yo aquí en la iglesia. Pero yo debo de predicar la verdad completa, no a medias. No debo diluir el evangelio. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted que Dios está enojado? ¿Cree el video, por favor? ¿Cree usted que Dios está enojado? Le pregunto nuevamente. Quiero que vea lo que la gente piensa. Nosotros, o cuántos de nosotros nunca hemos escuchado acerca de esta doctrina y se nos ha enseñado lo que se ha enseñado ahí, que es mi guía, que es mi proveedor, que es mi ayudador, que Él nunca se enoja, que es todo amor. Si usted no cree en esas doctrinas como la soberanía, como el amor, como en la inmutabilidad de Dios, y si usted cree en esas, más bien dicho, y no cree en que Dios está airado, hermano, usted no cree en Dios. Porque la Biblia, a través de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, nos muestra que Dios está airado todo el tiempo con una sola cosa, con el pecado. ¿Y quién le peca? Los hombres somos los que pecamos. Por eso es que Romanos es bien enfático y dice que está airado, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres, de nosotros. Génesis 3, 16 y 17 dice lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Y el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Un pecado bastó para contaminar toda la tierra. Uno, para que Dios enviara juicio. ¿Cuánto lleva usted? ¿Cuánto llevo yo? ¿Qué dice Génesis 6:7? Y al hombre, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿No puede ver usted claramente en esos versículos lo que dice la palabra del Señor? Compre una Biblia Nueva Versión Internacional, o compre una Biblia, la Nueva Traducción Viviente, creo que se llama, para que usted tal vez pueda entender. Y si no le bastan esos dos ejemplos, miremos lo que dice Éxodo 32, capítulo 32, versículos 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda, ¿qué? ¿Y sabe qué sucedía ahí? Como Moisés se fue y nunca regresó, quizás se lo comió alguna vez. Miraron, hacenos un becerro. ¿Y qué dijo Dios? Deja que se encienda mi ira, mi enojo, mi furor en contra de un pueblo al cual yo le he ayudado, yo le estoy sustentando, yo lo estoy guiando, yo lo estoy protegiendo, yo lo estoy salvando, y aún así caen en idolatría. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en idolatría? ¿Cuántos de nosotros hemos sabido o sabemos que Dios nos ha salvado? Basta con la salvación de Dios.
para estar agradecidos toda nuestra vida. Y todavía hay gente que se molesta porque Dios no le contesta que le dio un carro. Y todavía hay gente que se molesta porque Dios no le ha dado la casa que quiere. La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y de la injusticia. Es el enojo, la indignación, la cólera, la irritación de Dios contra el pecado. Dios detesta intensamente todo el pecado. Y todos pecamos. Todos hemos pecado. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. Mire lo que dice el versículo 18. Porque la ira de ¿quién dice? Ya dijimos que la ira es la indignación de Dios en contra, el enojo de Dios en contra del pecado. La ira es la respuesta divina al pecado y a la desobediencia de los hombres. Dios es santo. ¿Amén o no amén? Amén. Él nunca puede estar de acuerdo con su pecado. Nunca. Es que no sabía. Hermano, usted sabe lo que hace, hombre. Usted sabe lo que hace. No me diga que no sabe. Si aquí no hay el único menor de 15 años, niño polochito que tenemos ahí. Anthony. Y todos son adultos. No me diga que no sabe, hermano. Usted sabe lo que hace. ¿Usted cree que Dios va a estar de acuerdo con nuestro pecado? Cuando Adán y Eva cayeron, lo que acabamos de leer, que eso es en Génesis 3, la caída del hombre, la caída de la posición en que Dios nos tenía. El hombre fue constituido enemigo de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ¿quién sabía lo que dice Romanos? Éramos enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, dice Romanos. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora entiende usted por qué no es que Dios detesta su pecado, pero ama al pecador. ¿Está entendiendo usted el mensaje? Si Dios fuese así, Dios hubiera perdonado a Sodoma. Dios hubiera perdonado a la mujer de Lot. Dios no hubiese enviado el diluvio. Pero la ira de Dios iba contra el pecado, pero quienes pecan son los hombres. Es por eso que Efesios 2, capítulo 5, versículos del 2 al 6, dice lo siguiente. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, fíjese bien, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí están hablando de los hermanos. Continúe. Ni palabras deshonestas, aquellos que todavía decimos malas palabras, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios. Ahí le está hablando a los hermanos. ¿Me está entendiendo el mensaje? Hermano, que nadie lo engañe. Y mucho menos engañe usted mismo. No se engañe. Porque todos decimos ser cristianos, pero vivimos en continuo pecado. Y yo no estoy diciendo que no vamos a pecar. Claro que vamos a pecar. Pero unos pecamos adrede. A propósito. Lo buscamos. Apartamos el tiempo, hacemos tiempo, tomamos el teléfono, hacemos una llamada. Eso no. Yo no sé, y de repente estaba esta señorita. Pero yo no nada mío, uy, no, aquí está el teléfono.
Nosotros lo buscamos porque nosotros practicamos el pecado. Una persona que practica el pecado no puede estar en comunión con Dios, porque Dios aborrece su pecado. Con amantes, con relaciones sexuales antes del matrimonio, lujurias, lascivia, borracheras, truhanerías, decía la palabra ahí. ¿Cuántos hacemos negocio y todavía nos bajamos con el que hacemos negocio? Mira cuánto me quedó, Hermano, no se engañe. Ya no se engañe. No se engañe. Cuidado con pensar que vamos para el cielo, si aún nuestra vida luce con dirección hacia el infierno. No se puede, hermano. No piense que va para arriba, si usted con sus frutos indica que va para abajo. La ira de Dios, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La Biblia Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: ciertamente la ira de Dios viene revelándose. Esta frase está en un presente continuo. Dios da a conocer su ira diariamente, todos los días, contra los hombres. Se manifiesta de diferentes maneras. Eso sí lo tengo que decir. Pero la ira de Dios está revelándose constantemente en el mundo. Todas esas guerras que hay hoy. El mundo no está en guerra, pero ISIS, esta célula del Estado Islámico, no respeta y aprovecha la menor oportunidad para cometer un atentado. Y aprovecha la menor oportunidad para acabar con sus enemigos, en teoría. La mejor manera de castigar el pecado es a través del SIDA. ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? ¿De dónde sale tanto virus? ¿De dónde sale tanta enfermedad? ¿De dónde salen tantos desastres naturales, tantos terremotos, tantos huracanes, tantos asesinatos, hermano? Si hoy es fácil agarrar un camión y echárselo encima a 80 personas. La ira de Dios sigue revelándose. Porque el Evangelio se predica y se predica constante y diariamente alrededor del mundo. Nadie puede decir, todavía hay unos lugares donde no ha llegado, de eso estamos de acuerdo. Pero muchas quizás de estas personas que murieron fueron confrontadas con el Evangelio. Estoy muy joven, pero ahí murieron niños. Hay después. Mañana puede ser demasiado tarde. Hay una pérdida de valores en el mundo. Hay una inmoralidad sexual en el mundo, donde usted lo vea, donde usted quiera verlo, en las escuelas, en la televisión, en el mundo en el que vivimos. Hay una inmoralidad sexual. La pornografía está a la orden del día. Hermanos, la ira de Dios continúa revelándose contra toda, dice, impiedad. Se revela la ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La definición de impiedad es un estilo de vida, fíjense bien, un estilo de vida, una actitud que excluye a Dios, que aparta a Dios del pensamiento. Una persona que ignora deliberadamente las leyes divinas. Los impíos se niegan a reconocer a Dios. Los evolucionistas se niegan a reconocer a Dios, a pesar de las evidencias que existen en la creación. Mire lo que dice
el versículo 19 y 20. Ahí lo tiene usted enfrente. Fíjese bien. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjese bien. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde dice? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice? Excusas. Aunque usted no vea a Dios, aunque Él es invisible, Él se hace visible a través de la creación. Pero el impío aparta a Dios, aleja a Dios de su pensamiento, para continuar viviendo en su impiedad, para continuar viviendo en su pecado. Los impíos son personas idólatras. Miren lo que dice Romanos 1:25 en la siguiente página. Romanos 1:25. Ya que cambiaron, ¿qué cosa dice? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quiénes? A las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hay idolatría en todos lados, se idolatra jugadores. La Iglesia Católica ha inventado y ha creado una cantidad de santos con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de los santos? Que me conteste. No, hermano. Idolatría. Pero ¿sabe cuál es el propósito? Alejar su adoración del Dios verdadero y lo lleva a idolatría. Porque usted se centra en el santo y no en el Dios verdadero. Los impíos tienen estilos de vida en los cuales no respetan los límites divinos. Miren lo que dice el versículo 26 al 31 y pónganme atención. No respetan los límites divinos previamente establecidos por Dios. Miren lo que dice el versículo 26. Por esto Dios, está hablando de los hombres, no pierda eso de mente. Los entregó a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, ¿qué dice? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, mire qué, atestados, hastiados, hartos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, oigan jóvenes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Alguna duda de cómo somos? ¿En cuál de todas está usted? Yo ya sé en cuáles estoy. Y no en la que dejamos el uso natural, que consta. ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿La sociedad o Dios? ¿Y qué ha hecho el hombre? Ir en contra. Pero es parte de la ira de Dios, porque aquí dice que Él nos entregó a pensar de esa manera. Él entregó a los impíos a que piensen de esa manera. Es por eso que ellos viven en una vida creyendo que están bien. Ellos creen que están bien. Ellos creen que es normal. Y luchan por sus derechos, derechos que no existen y que nunca van a existir, porque no es lo que Dios estipuló. Dice la siguiente parte del versículo 18. Toda impiedad, ¿y qué cosa? E injusticia.
Y miren que algunos de nosotros creemos que somos justos. Y miren que algunos de nosotros creemos, no, yo soy bueno. Yo ayudo si puedo. Yo doy si puedo. Yo le hago el favor a alguien si puedo. Miren lo que dice, se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La injusticia es el resultado de nuestra pecaminosidad, de nuestra impiedad. Es la falta de conformidad al carácter, ley y voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras casi siempre van en contra de la voluntad de Dios. Fíjese bien, cada vez que usted pide algo, usted quiere que salga como usted quiere. Y si no sale como usted dice, usted se enoja. Hablemos lo que es. Cuando algo no le sale a usted como usted quiere, usted se molesta. ¿Y por qué? No, si él está ahí, decía la señorita que vimos ahí, para contestarnos, para guiar. O sea que Dios es un GPS. No vaya a confiar en el GPS, porque lo va a llevar para Maryland y usted vive en Manassas. Es que Él está ahí solo para hacer el bien. Como que Él nos debe adoración a nosotros, y somos nosotros los que debemos humillarnos delante de su presencia, exaltarlo por lo que es, exaltarlo por lo que hace, exaltarlo porque Él ya hizo, por lo que hizo ya hace más de 2000 años en la cruz. El ser humano es experto en autojustificarse para no tener que someterse a Dios. Siempre tenemos excusas. Amén. Siempre hay una excusa. A ver, vi que no pude. Mira, ayer te texteé, ¿por qué no me contestaste? Que no pude. ¿Y por qué no fuiste? ¿Por qué no llegaste al trabajo? ¿Por qué no? Siempre hay una excusa para no. Y eso que le pongo ejemplos sencillos de cosas cotidianas. Pero cuando hablamos de someternos a la voluntad de Dios, aún para eso tenemos excusas. Y le voy a decir algo, aunque usted sea don bueno, aunque usted se crea una persona justa por sus acciones, por lo que habla, por lo que dice, por lo que piensa, debido a nuestra naturaleza caída, Génesis 3, debido a nuestra naturaleza caída, jamás sus obras o las mías van a ser 100% justas, van a ser 100% buenas. Y no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Y mire lo que dice este versículo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo lo dejó bien claro. El único justo, bueno y perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Y a pesar de, usted insiste en batallar con Dios. Y hay una lucha entre su carne y su espíritu, hermano. Le pego. Me llevo esto. Pues estaba donde nadie. Y donde lo hallaste en la iglesia está, pues no estuvo. Y donde lo hallaste en el trabajo, pues que no es usted, hermano. No hay justo ni aún uno. De todos modos ellos lo van a votar. De todos modos ellos no lo usan. De todos modos él tiene bastante. De todos modos él tiene money. Pero no es suyo. Somos justificados a través de Cristo. No es que usted sea bueno. La muerte de Cristo en la cruz lo justificó. Lo puso. Lo limpió la sangre. Así lo vamos a ver. Lo limpió. Y lo presentó delante de su Padre justo. Y toda su culpa la llevó Cristo en la cruz. Pero son los hombres que dice toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia. ¿Qué cosa? La verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la injusticia que los hombres cometen para detener o que quieren detener? La verdad. Hay una sola verdad. Dios. Su Hijo. Esa es la única verdad. Dice Juan, tu palabra, su palabra es la verdad. Es la única verdad, hermano. No hay otra verdad. Y no porque lo diga yo, la Biblia se lo muestra. Y hechos históricos, no bíblicos, extra bíblicos, le muestran a usted lo que Dios hizo desde el principio de los tiempos. Pero el hombre está constantemente en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Venir a la iglesia es aburrido para algunos. Y estoy hablando de cosas que son ciertas. Yo he tenido experiencias de hermanos ya me dijo Dios que no lo diga. El hombre se resiste. El hombre se opone. El hombre se opone a Dios. ¿Por qué se opone el hombre a Dios? Porque usted y yo no queremos soltar nuestro pecado. Nadie quiere dejar de pecar. Si Proverbios dice que es sabroso el pan comido oculto es sabroso. Es por eso que Romanos 1:21, mire lo que dice el capítulo 1, versículo 21 de Romanos, el texto que estamos leyendo ahorita. Fíjese bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire lo que dice el versículo, continúa, 22. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Habiéndole conocido, el hombre escogió abandonar. Habiendo visto su creación, sabiendo el sacrificio que Cristo hizo hace más de 2000 años por nosotros en la cruz, el hombre escogió lo opuesto, el hombre escogió lo contrario, y no es nuevo, desde los tiempos de Noé. Si Dios no halló ninguno justo, hermano, ni uno. ¿Habrá hombre justo hoy? Cuando el primer Dios contra el que Dios pelea es usted mismo, soy yo mismo. El hombre se fue en pos de sus deseos, de su satisfacción personal, de sus logros. Nos volvimos idólatras. Nos fuimos buscando nuestra propia voluntad, queriendo hacer. Por eso digo que somos dioses, porque queremos imponer nuestra voluntad todo el tiempo, ante todo. Somos idólatras. Al único Dios que debemos obedecer es a nuestro Señor. Hoy en las escuelas no se puede leer la Biblia. ¿No le parece triste? Pero se celebra la diversidad. Se niega el derecho a la vida. Se permiten los abortos. Hoy los niños se les está enseñando que pueden escoger cómo sentirse, cómo comportarse, cómo vivir, cómo decidir, en base a cómo ellos se sientan bien. Y es una realidad. Es mi cuerpo, dice el hombre. Y yo hago con él lo que yo quiero. Tengan cuidado. La ira de Dios está
sobre estas personas también. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen y a lo bueno mal, que hacen de la luz, fíjese bien, tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es el contexto nuestro. Hoy lo malo es bueno, lo bueno es malo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Sabe qué nos enseña eso? Una cosa. Lo primero es que la venida de Jesucristo está cerca. Y número dos, lo que nos enseña también es que la única manera de evitar la ira de Dios es a través de Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 30, capítulo 3, perdón, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La única manera en que los hombres pueden evitar la ira de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Fíjese bien, lea despacito y entiende. Mire lo que dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. Ahora entiende por qué hay que hablar de este tema. La Biblia lo menciona tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, y no podemos enseñar una verdad a medias. O se enseña toda la verdad o no es verdad. Pero como venimos con dolores, con querer los problemas, amén, hermano, Dios nos va a ayudar en todo eso. Usted téngalo claro. Yo he visto testimonios en esta iglesia de diferentes hermanos. ¿Amén o no amén? Amén. Dios contesta también. Amén. Pero debemos aprender, debemos conocer acerca de Dios. Hay una realidad que no podemos negar. En base a este versículo, hay una realidad que usted no puede negar. Todos se van a morir. Yo ya escogí mi canción, mi alabanza, más bien dicho. Todos nos vamos a morir. Y todos, póngame atención, vamos a ser juzgados. Los que muramos con Cristo no seremos juzgados para condenación. Póngame atención, no quiero que se confunda. Todos vamos a ser juzgados, pero los que muramos con Cristo, los que hayamos entregado nuestra vida a Cristo y hayamos dado fruto de ello, no vamos a ser juzgados para condenación, sino en base a lo que hicimos por el Señor, a lo que hicimos para el Señor, a lo que dejamos de hacer para el Señor, lo que hayamos hecho para Él. Es por eso que Romanos 14, capítulo 14, versículos 10 y 12 dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará, ¿qué dice? Usted va a dar cuenta de lo que hizo por el Señor. Pero los que no hayan vivido, aceptado, como se conoce, como todos nosotros lo conocemos, los que no hayan entregado su vida a Cristo, no serán juzgados. También serán juzgados en base a sus obras. ¿A cuáles obras? Al rechazo, a su incredulidad, a su maldad. Es por eso que el versículo dice: el que rehúsa a creer en Cristo
Y por esa maldad, por esa incredulidad, por haber rehusado, por haber rechazado a Cristo, serán juzgados y serán enviados al infierno. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjese bien esas palabras. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Continúe. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al horno, al lago, como se conoce en la Biblia. ¿Entiende ahora acerca de...? Esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento han hablado acerca del día de la ira de Jehová. Si usted ha leído esas partes de la Escritura en el Antiguo Testamento, de eso está hablando. De eso. De que aquel que muera en pecado, de que aquel que no haya entregado su vida a Cristo, irá por una eternidad a vivir en el infierno para eterna condenación. Por eso es que debemos poner nuestra fe en Cristo, porque Cristo llevó en sí, en su cuerpo, toda la ira de Dios. Miren lo que dice, si quiero que lo busque. Les puse esa cantidad de versículos en la pantalla para que ustedes entiendan el respaldo bíblico que hay acerca de la ira de Dios. Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Amén. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Subraye esa palabra que dice propiciación. En el tabernáculo, allá que tenían los israelitas, al cual Dios les dijo a Moisés que hiciera, había un lugar dentro de todo el tabernáculo que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, y derramaba la sangre del animal, del cordero, sobre el propiciatorio. El cordero es Cristo. El propiciatorio es la cruz del Calvario. Él es nuestra propiciación. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. El sacerdote sabía que debía pedirle perdón a Dios para que la ira de Dios no viniese sobre el pueblo. La única manera en la que usted y yo podemos ser salvos es a través de poner nuestra fe en Cristo, porque Él es nuestra propiciación. Con su sangre Él lavó, limpió cada uno de nuestros pecados, y ahora ya no es que se tiene que hacer cada año, porque Cristo lo hizo de una vez y para siempre, hermano. Solo la muerte de Cristo pudo satisfacer la ira de Dios Padre. Dios entregó a su Hijo. No escatimó ni el más mínimo esfuerzo, no escatimó nada, no lo dudó, envió a su Hijo para
para que sus pecados, para que los míos fuesen perdonados. Hermanos, es momento de analizarnos. Mi intención no es meterles miedo. Mi intención es aclararle que aunque pensemos quizás como las personas que acabamos de ver ahí, Dios no es eso. Debemos analizarnos y saber si de verdad estamos en la fe. Si de verdad ha habido un arrepentimiento genuino en mi vida, en mi corazón. De saber si de verdad hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y eso se nota. Cuando usted de verdad cree en Cristo o puso su confianza en Cristo, que fe es sinónimo de confianza, sus obras cambian. Hay una verdadera conversión. Pero hoy en día hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. Si aún no está seguro de que usted va a vivir el día de la ira, o va a escapar del día de la ira de Dios, lo único que le voy a dejar en su corazón es necesario nacer de nuevo. Vamos. Señor, grande es tu amor, grande es tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos permite conocerte mejor, porque ella nos permite, Señor, entenderte mejor, porque ella nos permite, Señor, aclarar nuestras dudas, porque ella, Señor, es nuestra guía, es nuestro manual de fe, es nuestro manual de moral, es nuestro manual de conducta. Pero también a través de ella podemos saber y conocer que tú has preparado un día, Señor, en el cual tu ira vendrá sobre cada una de las personas sobre la faz de la tierra. En el cual tu ira vendrá, Señor, para acabar de una buena vez con el pecado. Señor, te pido en el nombre de Jesús en esta hora que nos enseñes a saber si de verdad estamos en la fe. Que nos confirmes, que nos guíes, que nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos confirme si de verdad hemos creído en ti. Si hay algún hermano en esta hora